Hola futuros colegas, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de las leyes de corriente y de voltaje de Kirchhoff. Con esto y lo que hemos aprendido a lo largo de los dos videos anteriores, creo que en el siguiente video podríamos hacer un problema general que abarque los tres temas. Y estos tres pues, van a ser el principio de todo el análisis que vamos a ir aprendiendo a lo largo de los siguientes videos. Y pues nada, vamos a aprender estos conceptos. Bueno, como te digo, hoy vamos a aprender un poco acerca de las leyes de corriente y de voltaje de Kirchhoff. Para entender esto o para justificar esto hay que entender que la energía, como sabes, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aplica también para el análisis de circuitos. Normalmente tú vas a ver en esta clase de problemas un sistema ideal. ¿Esto qué quiere decir? En la realidad, parte de la energía que nosotros transferimos de forma eléctrica se pierde, ya sea en forma de calor o en forma de luz. Son las dos formas más frecuentes de poder perder energía en un circuito. Dicho esto, en un sistema ideal como es el que vamos a analizar, esta pérdida no existe. Aquí tú puedes ver que tenemos una fuente de voltaje de un lado, dos resistencias en paralelo con esta fuente, una fuente dependiente y una resistencia 3 por aquí. Voy a usar este circuito para explicar cuál es el punto de Kirchhoff y vamos a hacer un ejemplo más adelante. El voltaje, como aprendimos la clase o el video pasado, mientras los elementos se mantengan en paralelo, el voltaje se va a mantener, ¿cierto? Es decir, nosotros sabemos que el voltaje, vamos a ponerle aquí, voltaje 1, es el mismo voltaje que existe aquí. Para Kirchhoff, esto aplica un poco diferente. Nosotros tenemos aquí una malla, dos mallas y tres mallas, ¿cierto? Kirchhoff lo que nos dice es que la suma de todos los voltajes alrededor de una malla debe ser igual a 0, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí voltaje en malla. Es decir, en nuestra malla 1, voltaje 1 va a ser igual, voltaje 1 más voltaje de resistencia 1 va a ser igual a 0. Después tendremos que voltaje en resistencia 1 más voltaje en resistencia 2 es igual a 0. Finalmente tendremos que voltaje en resistencia 2 más voltaje en resistencia 3 más Vx es igual a 0. Y así, de esta manera, es como nosotros decimos que la energía se conserva, porque los voltajes se están manteniendo a lo largo de nuestra malla. ¿Va? En una malla está circulando una corriente, ¿cierto? Entonces entendemos que va a permanecer. Pero a diferencia del voltaje, las corrientes, imagínate que esto es una carretera. Al llegar aquí, a este nodo, aquí vamos a ponerle I1, va en este sentido, y al llegar a este entronque, como le decimos aquí en México, a esta encrucijada, va a haber una parte de la corriente se va a ir hacia este lado, vamos a decir I2, y una parte se irá hacia este lado, vamos a decir I1.1, vamos a llamarlo de esta manera. Lo mismo va a suceder en el siguiente nodo, va a haber una fracción que se va a ir en este sentido y una fracción en este sentido. Kirchhoff establece que la suma de corrientes en un nodo es igual a 0. Por lo tanto, nosotros sabíamos, vamos a decir en el nodo 1, vamos a poner I1 más I2 más I3, le pusimos I1.1 más I2 es igual a 0 en ese nodo. Y en nuestro siguiente nodo tenemos que I2 más I2.1 más I3 es igual a 0, ¿correcto? Esto es sencillamente para explicar qué son las leyes de corriente y de voltaje de Kirchhoff, que en términos simples son la suma de todos los voltajes alrededor de una malla debe ser igual a 0 y la suma de todas las corrientes en un nodo debe ser igual a 0. Ahora sí, vamos a pasar a un ejemplo. Vamos a resolver este circuito. Lo que estamos buscando es este voltaje Vx
Y bueno, nos están dando una fuente dependiente. Esta fuente depende de IX, que no está señalada aquí, no la puse, va a ser irrelevante por ahora. Tenemos una fuente de 60 volts que alimenta todo el circuito y 4 resistencias. ¿Podríamos simplificar las resistencias? Sí, tal vez. Ahora mismo no es el punto. Creo que en el siguiente video podemos conjuntar esos 3 temas que hemos hablado, que son resistencias en serie, paralelo, equivalencias, ley de Kirchhoff y el cálculo pues, de voltaje, potencia, etcétera, ¿no? Por ahora vamos a concentrarnos solamente en el cálculo de Bx como viene aquí, y en la siguiente buscamos algo un poquito más complejo. ¿Cómo empezaría? Primero que nada, reconocer las mallas. Aquí tengo una malla, aquí tengo 2 mallas y aquí tengo 3 mallas, ¿ok? Ya saben que es obviamente esta malla 1 es todo esto, malla 2 es todo esto, todo esto, y malla 3, ¿verdad? También puedo reconocer, tengo un nodo aquí, tengo un nodo aquí, tengo un nodo aquí y el inferior, ¿verdad? Que comprende pues todos, ¿vale? Me voy a permitir dibujar este circuito nuevamente para que veamos qué es lo que hay acá, ¿sale? Tenemos una fuente conectada a una resistencia, pero no comparten las 2 terminales. Tenemos otra resistencia, algo así, y luego esa resistencia está conectada a otra resistencia y esta a su vez comparte terminal así. Aquí tenemos nuestra fuente de corriente. Algo así es el circuito que tenemos. ¿Por qué me permití dibujarlo nuevamente? Para que te des cuenta ahorita a continuación de algunas cosas que vamos a hacer, ¿sale? Lo voy a poner por acá y eventualmente lo traeremos de regreso, ¿va? Entonces, sabemos por lo que hemos aprendido hace un momento que la suma de todos los voltajes en una malla es igual a 0 y la suma de todas las corrientes en un nodo es igual a 0, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, nosotros sabemos entonces por esto que alrededor de esta malla la suma debe ser igual a 0. Y me voy a regresar a mi dibujo. Aquí yo tengo 60 volts, eso quiere decir que entre esta resistencia de 8 ohms y esta resistencia de 10 ohms debe haber otros 60 volts, ¿verdad? Voltaje en R8 más voltaje en R10 va a ser igual a 60. Esto es ley de la conservación de la energía, ¿va? Ahora voy a hacer algo y en un momento voy a explicar. Entonces nosotros sabemos que 60 volts más voltaje en resistencia en R8 más voltaje en R10 es igual a 0, ¿verdad? ¿Cuánto es el voltaje en R8? A ver, voltaje en R8 debe ser igual a R por I. Y yo sé que la R pues son 8 ohms, por eso le puse R8 por 5 amperes, me está diciendo el problema. Entonces voy a poner aquí 5 amperes. Esto va a ser igual a 5 por 8, 40 volts, ¿sale? 60 volts más 40 volts más voltaje en R10 es igual a 0. Si yo hago esto voy a tener aquí que son 100 volts igual a menos voltaje en R10, ¿verdad? Esto está mal. ¿Por qué está mal? Primero que nada tenemos que considerar ley de la conservación de la energía. Esto quiere decir, yo tengo claramente una fuente de voltaje y yo sé que mis resistencias no son una fuente de voltaje. Esto me va a dictar 2 cosas. Una, la polaridad o el sentido o el signo, como le quieras llamar. Y también voy a considerarlo aquí, o sea, yo tengo una corriente en este sentido. Y lo más común es decir esto. Este es el sentido de la polaridad de mi resistencia. ¿Qué pasa? En realidad es opuesto al sentido en el que circula la corriente en esta fuente.
Si te fijas aquí la corriente, voy a pintar de verde, está fluyendo del negativo al positivo, por lo cual tenemos más 60 volts. Pero en este caso, en la resistencia está fluyendo del positivo al negativo, por lo tanto yo le puedo decir que estos son menos 40 volts, ¿va? Entonces yo voy a borrar nuevamente esto y vamos a hacerlo nuevamente. Yo sé que son 60 volts más menos 40 volts más voltaje en R10 es igual a 0. Y ahora yo puedo despejar para R10. Yo sé que mi voltaje en resistencia 10 va a ser igual a menos 60 volts. Menos por menos, más por menos es menos, pero al pasar al otro lado van a ser 40. Entonces yo sé que el voltaje van a ser menos 20 volts, ¿va? De tal forma entonces que yo al final pueda decir que sí, en efecto, la sumatoria de 60 menos 40 menos 20 va a ser igual a 0. ¿Cómo explicamos esto en la realidad? Simplemente es polaridad, ¿sale? Entonces ya tenemos el voltaje en resistencia 10 que son 20 volts. Y también habíamos calculado el voltaje en R8 que son 40 volts. Y eso, si lo metemos a esta fórmula, nos va a dar igual a 0, ¿cierto? 60 menos 20 menos 40 son nuestros 60 volts o el 0 que estábamos buscando, ¿sale? Otra forma de verlo es 60 volts debe ser igual a la suma del voltaje en R8 más voltaje en R10, ¿sí? Y yo sé que entonces 60 volts es igual a R8, yo había calculado que son 40 volts más voltaje en R10, que es cuánto va a quedar aquí. Yo sé que son 60 volts menos 40 volts es igual a 20 volts, ¿va? Y así lo tendríamos en positivo, si lo quieren ver, justo como lo había calculado en este punto, ¿sale? Que también son positivos, ¿va? Solo es un tema de polaridad, no debe ser muy complejo, y de hecho a partir de este momento voy a utilizarlo de esta forma, positivos, ¿sale? Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero para la siguiente malla. Ahora bien, fíjate qué va a pasar. Esto fue sencillo porque nosotros conocíamos estos 5 amperes. Ahora no los conocemos. Cuando la corriente llega a este punto, se separa. Aquí corre una corriente y aquí corre una corriente. Vamos a decir, esta es la I de R4 y aquí va la I de R10. La suma de estas corrientes de I4 y R10 y los 5 amperes debe ser igual a 0, justo como lo tenemos acá, ¿va? Entonces, primero que nada, yo necesito conocer estas dos corrientes, ¿sale? Sé cuánto tengo de un lado de la igualdad y yo conozco el voltaje y la resistencia, el valor de la resistencia en R10, vamos a llamarla. Por lo tanto, yo puedo calcular esta corriente, ¿va? Vamos a hacer eso. Yo sé que voltaje es igual a resistencia por corriente, por lo tanto corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, corriente en R10 es igual a voltaje de R10 sobre R10. Esto es mis 40 volts, perdón, mis 20 volts que había calculado sobre 10 ohms. Esto me va a dar 2 amperes. Por lo tanto, yo sé que 5 amperes deben ser igual a I de R10 más I de R4, ¿va? 5 amperes son igual a 2 amperes más I de R4. Despejo para R4. Y ahora sé que 3 amperes es igual a I de R4, ¿va? Ahora, yo ya sé, entonces vamos a ponerlo por acá.
aquí tengo, y lo voy a usar del mismo color, y aquí tengo 4 amperes, perdón, sí, tengo 2 amperes en R10 y 3 amperes aquí en R4, ¿va? Puedo calcular el voltaje ahora, ¿cierto? Y ese voltaje nuevamente se va a repetir el patrón. Ese voltaje yo sé que está en paralelo con esta resistencia. Estas dos resistencias deben sumar el voltaje que yo tenga aquí, ¿va? Entonces vamos a calcular el voltaje. Voltaje en R4 es igual a resistencia por corriente. Sé que son 4 ohms y también sé que son estos 3 amperes que calculé aquí. Por 3 amperes, esto es igual a 12 volts. ¿Y qué pasa? Yo sé que el voltaje en esta resistencia son 20 volts. Entonces 20 volts es igual a voltaje en resistencia 10 más, perdón, a voltaje en resistencia 4 más voltaje en resistencia 2. Y yo sé que estos 20 volts son en R4 son 12 volts más voltaje en R2. Por lo tanto, 20 volts menos 12 volts son igual a voltaje en R2 y esto es igual a 8 volts, ¿va? Entonces hasta aquí ya he calculado prácticamente todo. Fíjate, aquí va a ser muy sencillo ahora darnos cuenta cuánto vale Vx. Yo sé que aquí hay 12 volts y aquí hay 8 volts. Y sabiendo que esta resistencia está en paralelo con Vx, yo voy a decir que Vx es igual a 8 volts. ¿Sale? Si te fijas, hemos recorrido varias fórmulas, o bueno, hemos iterado a través de las mismas fórmulas calculando para diferentes elementos en el circuito, y con esto podemos darnos cuenta cómo van moviéndose las corrientes, ¿sale? Incluso podríamos calcular la corriente aquí y que va para acá también. Ahora mismo no lo voy a hacer, pero puedes practicarlo haciendo este mismo ejercicio que hicimos aquí. Sabemos que R4, la corriente que entra aquí son 3 amperes. Conoces la resistencia del voltaje acá, entonces podrías calcular la corriente que pasa por esta resistencia y la que va por esta fuente, ¿va? Como puedes ver, todo parte de la sumatoria, que es igual a 0. Esto es un principio básico de física, la ley de la conservación de la energía. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Evidentemente en el mundo real, cuando tienes un componente de este tipo, hay pérdidas por calor, ¿no? O podría ser un bombillo como los usábamos antes, que también desprende luz, ¿verdad? Las fuentes también no son ideales en el mundo real. Entonces considera que una vez tengas este análisis, siempre va a ser ideal, al menos académicamente, o que te indique lo contrario del problema. Pero en el mundo real las cosas son un poco diferentes. Bueno, eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda la pueden dejar ahí en los comentarios. Y como les digo, la idea del próximo video sería hacer un problema que abarque los 3 temas, un poquito más complejo. Estos problemas que hemos usado en el video 1, en el video 2 y en este video han sido problemas muy sencillos. Y la idea sería subirle de complejidad buscando que abarque todo lo que hemos aprendido, y pues con esos principios y la complejidad un poquito elevada, espero que quede un poquito más claro lo que hemos aprendido a lo largo de estos 3 videos. Nos vemos en la próxima.